esta reunión se da como un avance de esa alianza, digamos, que se está tejiendo con la universidad. Y claro, hay que tomar en cuenta también que la Universidad Boliviana conformaba el Comité de Bioseguridad, que era la instancia donde se solicitaban las aprobaciones de transgénicos. Eso por el decreto que se llama, que aprueba el reglamento de bioseguridad, que fue aprobado en 97. En esa ocasión, cuando se hicieron las primeras solicitudes de soya y de algodón, se aprobó las pruebas de campo, lo que se denominan las pruebas de campo, y luego logramos paralizar durante 8 años, porque fue recién en el 2005 que se aprobó la soya transgénica. Entonces, la universidad cumplió un rol muy importante, porque era el canal de información que nos permitía acceder a la documentación que presentaban los que promovían en los primeros, eran Monsanto, y discutirla, investigarla y discutirla, porque eran tiempos en los que casi nadie manejaba nada sobre el tema de los transgénicos. Entonces, atendiendo a ese rol que tuvo la universidad, primero de digamos, intercambiar la información, hacerla accesible para quienes no estábamos en esa comisión, y en segundo lugar, finalmente fue la representación de esa facultad, en ese momento el único voto disidente que no firmó la aprobación de la soya transgénica. Entonces hay un rol histórico ahí que nos parecía muy importante que tenga una continuidad, sobre todo dado que ahora el gobierno, o más bien el agronegocio, está planteando reimpulsar, reconformar ese comité de bioseguridad, obviamente con fines de aprobación. Y hace unos años, creo que fue el 2010, que fueron las únicas reuniones de este comité que se dieron durante la administración de Evo Morales, se intentó cambiar la conformación del comité, se intentó sustituir a la universidad por el Pacto de Unidad. Y, o sea, un montón de organizaciones y afines en general que no iban a poder discutir mucho, más los ministerios que normalmente conforman. Entonces, es importante que la universidad muestre también sus capacidades de detección, de análisis, de aporte científico, etcétera, para que esa representación que por ahora sigue, porque en ese momento cuando intentaron cambiar y se hacían las reuniones del Comité de Bioseguridad con las organizaciones del pacto, que no sé si serían todas o cuáles, también hicimos una movida para evitar que se aprobara este reglamento, que ya estaba escrito, ya estaba listo y no se aprobó. Entonces, por ahora continúa el vigente, el del 97, que establece 2 representaciones para la Universidad Boliviana, y es el CV que define quiénes son. Pues normalmente eran las facultades de Agronomía de La Paz y de Santa Cruz. Bueno, esto solamente como un preámbulo para poder señalar la importancia que tiene la universidad, y más aún cuando en la reunión de rectorado vimos, por ejemplo, que se acaba de publicar un libro del CELADIS que nos está mostrando la capacidad que ya tenemos instalada aquí en La Paz, en este instituto universitario, para poder hacer detección ya no cualitativa, que es lo que hacemos con las tiritas, sino detección de laboratorio con PCR y además de cualquier producto. Nosotros tenemos la dificultad que para hacer la detección con las tiritas tenemos que comprar el específico para harina, el específico para grano, y es solo cualitativo. Entonces tenemos altas capacidades, y esas capacidades, toda esa potencialidad, digamos, que puede tener el encuentro de la sociedad con la universidad en atender esas demandas y en promover un debate realmente técnico, es lo que nos ha movido, y esperamos, y bueno, dada la presencia de ustedes, vemos que hay una respuesta muy importante. Muy pocos conocen la historia de la producción ecológica en Bolivia, que no data solamente de hace unos 5 o 10 años, sino estamos remontando a mucho más tiempo, ¿no? Entonces, un poquito la presentación va a ir a eso y avanzando para que no, yo sé que el tiempo es muy importante. Nos vamos a remontar, por ejemplo, en las culturas andinas, ¿no? Tanto aymaras, quechuas, de zonas altas, de zonas bajas, ¿no? Donde tenían una lógica de trabajo y de relación con la naturaleza. Todos sabemos, ¿no es cierto? Pero eso, ¿qué tiene que ver con producción ecológica? ¿Ya?
La producción ecológica siempre ha existido en todo el mundo. Primer elemento, ¿no? Todo el mundo en un inicio ha hecho producción ecológica. Pero esa producción ecológica también no era solamente un sistema técnico, sino era un sistema también sociocultural. Un poquito vamos a desmontar, digamos, cómo se hacía la agricultura ecológica en las culturas andinas. Entonces, básicamente tenían un sistema organizativo. La base de ese sistema organizativo era básicamente la organización, el comunitarismo, o sea, como lo queramos entender, donde la comunidad tomaba, por ejemplo, ¿no?, los roles de cómo se iba a enfrentar, digamos, el manejo de los recursos naturales, los temas sociales, ¿no? De ahí eso también nos arrastra a nosotros, ¿no? En base a esas relaciones sociales al interior de las comunidades, que inclusive han logrado conformar varios aylus, marcas, ¿no?, como lo conocemos ahora, se planificaba el cómo se va a intervenir en el sistema, ¿no? Tanto el tema agrícola, por ejemplo, se identificaban áreas solamente para cultivo, áreas para pastoreo, áreas para recolección, ¿no es cierto? Estamos hablando una lógica de manejo integral, ¿no? Por eso, desde cuando esa información se ha empezado a recopilar, desde las primeras apariciones de personas que venían desde Europa, básicamente, a estas nuevas tierras, ¿no?, veían, por ejemplo, un altiplano, no el altiplano que vemos ahora, un altiplano desértico, sin plantas. El altiplano era otro tipo de altiplano. Eran plantas altas de tolares, arbustos, obviamente no había muchos árboles, ¿no?, pero eran de envergadura de 1 o 2 metros de altura. Ahí se perdían los camélidos, ¿no?, especies nativas, ahí se cultivaba, ahí se manejaba biodiversidad, ¿no? Entonces, en esa lógica se trabajaba. Pero ¿cuál era el sostén diferente? La forma en cómo se organizaba, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la base es el asociativismo, el comunitarismo. Ahí no existía el trabajo individual. Si bien había familias individuales, estaban ligados a un entorno comunitario. La razón de vida, por ejemplo, no era el tema de acumular capital, sino era de buscar el bienestar conjunto de todos, ¿ya? Por eso había el tema que ahora pues rescatamos, el tema del vivir bien. Ese era el enfoque. O sea, que si yo estaba viviendo, si yo quería vivir en buenas condiciones, toda mi relación, tanto con mi familia, con mi comunidad, con la naturaleza, con los sellos, con el ambiente mismo, tenía que ser complementario, ¿ya? Otra función básica era que las relaciones, digamos, de trabajo eran básicamente en función del tema de la reciprocidad. Ahí, por ejemplo, desde inicio siempre en las tierras altas en especial, siempre eran, digamos, ambientes con muchas dificultades agroclimatológicas para realizar un cultivo, ¿no? Entonces ahí se ha tenido que recurrir a trabajos de reciprocidad, al AINI, a la MINCA, a la Huaraca, para empezar a trabajar de forma conjunta bajo una visión conjunta, ¿ya? Es un poquito de introducción general. Ahí está. A ver si me puedes pasar. Entonces, teníamos ese sistema, ¿no?, más diverso. Siguiente, por favor. Con tecnología que estaba adecuada a eso, a esa realidad, que gracias a esa tecnología se podía también monitorear todo lo que ahora también conocemos como el tema del cambio climático. Siguiente. Y lo que les decía, un dibujo, ¿no?, del altiplano, muy biodiverso, donde tenemos plantas silvestres cultivadas, domesticadas, de todo tipo, ¿no? Y básicamente lo que estamos hablando es esto, ¿no? Tenían una visión cosmocéntrica de vivir, mejor dicho, de vivir en armonía con la naturaleza. ¿Qué ha pasado frente a este sistema? Ha habido, digamos, en este caso, la introducción de una nueva lógica de visión de vida, ¿no? Una visión del occidente antropocéntrica con otra lógica de concebir la vida. Lo que ustedes muchas veces han tenido, ¿no? Una visión donde el hombre se siente rey, ¿no?, amo de la naturaleza, amo del planeta, que puede hacer o deshacer, ¿no?
Básicamente ese modelo promueve el individualismo, lo privativo, o sea, lo privado, ¿no? Hay la lógica de la explotación, hay el tema de la jerarquización, siempre tiene que haber uno arriba, otro abajo, ¿no? Nos tienden siempre a ser competitivos, tienden a generar modelos, digamos, muy homogéneos, como el tema de los monocultivos, ¿no? Es dialéctico, ¿no? Es desintegrador, especializado. No estoy cuestionando que está mal, ese es el pensamiento, ¿no es cierto? Es lineal y ascendente, solo tenemos el tema del desarrollo, ¿no? Bajo esta otra lógica que se manejaba en los IUs, en las marcas, las comunidades, que hasta hoy día persiguen. Y eso hoy en día lo llamamos el vivir bien o lo que queremos conseguir. Siguiente, por favor. Esta lógica ha empezado a cambiar, como les decía, desde la colonia. Gente con este otro pensamiento occidental, con esa lógica, ha empezado paulatinamente a cambiar la lógica de los compañeros, de los hermanos, de todo, no solamente Bolivia, de todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque su lógica, ¿cuál era? Por ejemplo, cuando los españoles, franceses, ingleses han venido a colonizar las nuevas tierras, ¿cuál era? El tema de la explotación, ¿no? El tema de la explotación, sacar riqueza, entonces estaban siempre en esa lógica de la explotación, ¿no? Y normalmente los cultivos, los recursos que se manejaban en nuestros territorios estaban siempre ligados a temas socioculturales, ¿no es cierto? Y una forma de olvidar también era empezar, digamos, a cuestionar ese tipo de alimentos. Por ejemplo, se satanizaba la quinoa, se satanizaba la llama, ¿no? Como alimentos no aptos, no aptos para el consumo, era para los pobres, era para los indígenas. No, lo que nosotros estamos trayendo desde la otra visión, que son las vacas, que son el trigo, que es el arroz, todo eso, es la modernidad, es lo bueno, ¿no? Entonces, se dan cuenta, desde la colonia, desde las primeras incursiones han empezado a cambiar esta lógica de pensamiento por una lógica de afuera. Con la República, si bien ha habido digamos, que se llama, los que ya vivían aquí han tomado ya el poder, porque más antes todas las riquezas iban hacia los otros países, entonces esa lógica no ha cambiado mucho. Seguía la lógica de la explotación, de cada vez restringir a los cultivos nativos, ¿no? Y seguir fomentando lo introducido, pero desde el punto de vista ecológico, ¿qué pasa eso? Si yo tengo un ambiente equilibrado, si yo introduzco una especie, una planta animal, vegetal, una lógica, digamos, sociocultural diferente, el mismo hecho de intervenir a ese ecosistema, lo estoy desequilibrando, ¿no? Imagínense cuántos años de desequilibrar este sistema, lo mismo con la reforma agraria. Está evidentemente, los campesinos han recuperado la propiedad de su tierra, pero el concepto se seguía el otro. Seguían con las vacas. Eso no quiere decir que hoy en día está mal, ¿no? Estamos viendo cómo la lógica va cambiando. Y con el tema del acceso al mercado, ¿no? También se ha fomentado no los productos nativos, sino los productos siempre introducidos, papa, trigo, maíces ya mejorados bajo otra lógica. Entonces, siempre ese pensamiento andino de vivir bien, permanentemente hasta hoy en día está siendo excluido, ¿no? Por eso en muchas comunidades, cuando ahorita se va a decir ¿qué quieres producir? Se dice: no quiero producir papa, pero no la papa nativa, la papa introducida. ¿Qué quieres producir? Yo quiero una vaca. Entonces, muchas veces en el mismo pensar ya se ha olvidado todo este proceso. Por eso es un poquito de reflexión, el por qué, de dónde viene y cómo tenemos que generar esta lógica, y eso hoy en día se conoce como producción ecológica. ¿Sí? Y por eso en diferentes lugares, bajo esa lógica de explotación, ¿no? Tenemos suelos que están totalmente desertizados. En Bolivia, no sé, ¿no? Más del 40, 50%, Vladiví debe saber, ¿no? Están en proceso de desertización total. ¿Todo por qué? Porque el modelo que nos ha introducido desde la colonia hasta hoy en día está degradando no solamente el ecosistema, sino la biodiversidad, el conocimiento local, y eso hoy en día nos enfrenta a problemas de salud, de medio ambiente, climas, todo eso es impactante. Siguiente. Pero bajo esta lógica no quiere decir que hoy en día nadie ha hecho nada.
sino las propias organizaciones sociales que de poco a poco han empezado a hablar, no ahorita les decía de 10, sino hace más de 40, inclusive 50 años, han tratado de volver a reorganizarse. Obviamente en ese momento hablar de aylus, esas cosas, era como hablar del pasado, cosas que no eran viables. Por eso podemos ver que hacia los años 60, ¿no?, nacen las primeras organizaciones productivas, ya sean como coracas, como asociaciones, como cooperativas. ¿Con qué finalidad? Porque sabían que solos individuales no pueden sobrevivir en esta otra lógica. Por eso se han empezado a juntar, ¿no? Por eso ahí nace Seibo, ANAPKI, ¿no?, digamos, el CAR, ¿no?, una serie de instituciones, ¿no?, que han visto que la única forma digamos, de generar algún nivel de desarrollo entre ellos era el tema asociativo. No se podía ya volver a agrupar, por ejemplo, sus aylus, sus marcas, ¿no?, que ahora sí se pueden ver, ¿no? Entonces han tenido que generar ese tipo de figuras. Inclusive la CSUTV en el 84, bajo esta lógica también de que hay que aglutinarse, han creado las famosas coracas, ¿no?, que lamentablemente por diversos manejos del tema técnico productivo y el tema sindical no han logrado consensuar, digamos, esta forma de, porque la CSUTV era el brazo sindical y la coraca era el brazo económico, ¿no?, para promover. Muchas de esas iniciativas se han frustrado en el tiempo y muchas de esas coracas se han convertido en asociaciones y cooperativas. Han empezado estas asociaciones a generar productos, ¿no?, y muchos de esos productos que han generado estas asociaciones prescindían, no usaban químicos. Y como también aquí había cooperación, ¿no?, y han dicho, mira, tu producto en mi país se llama ecológico. ¿Por qué? Porque no usas químico, porque haces naturalmente. Y por eso a partir de los años 80, 88, 90 se empiezan a hacer las primeras exportaciones de productos ecológicos, ¿no?, aprovechando esta lógica, porque esta demanda ha nacido también de la necesidad de grupos de consumidores de Europa, de Estados Unidos, que también ya conocían los problemas de los agroquímicos en los productos. Estas mismas organizaciones, así grandes, han visto que solos no pueden generar también varios cambios, porque tenían todo un entorno que no les apoyaba eso. Por ejemplo, cuando se iba al gobierno, a cualquier institución, se decía, mira, yo estoy haciendo, no, tú no estás en mi política. Han tenido que generar sus propios brazos de asistencia técnica, de cooperación, que hoy en día las conocemos como OPEP, CIOE, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a trabajar conjuntamente y así empezar a trabajar y enfrentar sus problemas que empezaban a tener. Antes, por ejemplo, OPEP tenía que certificar por normas internacionales, conflictos internacionales, digamos, de normativas. Ha tenido que generar su propia brazos de certificación de productos ecológicos, porque para el mercado necesita certificar. Se ha tenido que entender y al final se ha generado lo que se llama Bolicer, que ahora es totalmente imparcial. Entonces les estoy contando la historia, cómo ha ido evolucionando todo eso. Del 2000 al 2010, ¿no?, las mismas suecas han visto que el mercado también los estaba tendiendo a producir mayor cantidad y se estaban olvidando de la gestión territorial. Caso como ya se estaba percibiendo en el tema de la quinoa. Mercado quinoa, yo empiezo a deforestar, ya me olvido de los bofedales, de las áreas de pastoreo, ¿no? Entonces me estoy olvidando. Entonces así ha tenido que pensar en cómo debo de hacer la gestión territorial sostenible bajo normas locales. ¿Ya? Siguiente, por favor. El 2000, después de un evento, los de OPEP, recuerdo también, se ha dicho, este tipo de procesos no solamente, ¿por qué solamente lo trabaja el productor? ¿Y dónde están los otros sectores? El gobierno, el consumidor, las universidades. Por eso dentro del plan estratégico de OPEP se ha dicho, a partir del 2000, OPEP tiene que impulsar el movimiento de la agricultura, ¿no?, agroecológica en Bolivia, para integrar. A partir de eso, mediante la OPEP se han empezado a desarrollar diferentes convenios con la CSUTV, con AMAC, todos esos, porque también formaban parte del proceso.
con las universidades, con los ministerios, todo eso, para empezar, porque esta ya no había sido una tarea solamente del productor, había sido toda una forma de vida, ¿no? Como ahora se plantea, donde todos los actores deben de estar participando de forma activa. Y se requería una política, una ley que fomente esto, que en Bolivia no existía. Por eso en 2003 se plantea una ley para productos orgánicos, una ley para OECAS, una ley que vaya aglutinando todo este movimiento, pero que le fortalezca desde el punto de vista gubernamental. También se ve que la certificación que se ha creado con Bolicer, que es de tercera parte, no era la más adecuada para el mercado nacional. Se genera una certificación o una pseudo certificación alternativa que ahora sigue trabajándose, pero para mercado local. Porque si bien aquí hay mucha producción ecológica, pero también hay gente que disfraza un producto y a nombre de ecológico también lo trata de vender, ¿no? Y el consumidor es engañado. Eso ocurre en el mercado. Y después del 2005, recién el gobierno, ¿no? Que en la transición antes de Evo Morales, entonces se genera la primera normativa, el decreto 28558 de fomento a la producción ecológica, que en otros países lo han tenido desde los años 90-95. Se propone volver este decreto supremo en ley, el 2006, una de las primeras leyes que saca el gobierno para fomentar la producción ecológica, y se aprueba una política para el fomento de la producción ecológica, ¿ya? Y en 2007 se crea inclusive un plan nacional de fomento de la producción ecológica. ¿Pero qué ha pasado? 2006, 2015. Siguiente. Hoy en día tenemos una constitución política donde nos dice vivir bien, ¿se dan de cuenta? Pero vivir bien ¿con qué sistema de producción? Ecológico. Y así lo manda la ley. Tenemos un plan nacional de desarrollo que te dice la producción agropecuaria en Bolivia tiene que priorizar la producción ecológica, porque no solamente producir para un grupo, sino es para producir para el bienestar de toda la sociedad. Y ahí se han empezado la ley de la madre tierra, lo mismo, sistemas amigables con el medio ambiente o con la madre tierra. ¿Eso qué son? Es producción ecológica o agroecológica, como se quiere entender. Y así podemos ver que hay muchas normativas ahora, ¿no? Y donde tal vez falta generar es estas propuestas, programas y proyectos, ¿no? Porque la política está bien, la ley está bien, los enunciados están bien, pero eso tiene que operativizarse en algo concreto. De muchas formas hecho, pero esta parte es lo que menos se está trabajando. Siguiente. ¿Y bajo qué lógica se ha planteado, por ejemplo, reuniones cuando se estaba haciendo, por ejemplo, la Constitución, ¿no? Hemos tenido que participar en diferentes eventos. ¿Qué les decía? De los 190 más países que existen en el mundo, 15 son reconocidos como megadiversos. ¿Pero qué es eso? No es solamente diversidad natural biológica, las ecorregiones, las áreas protegidas, no. Eso se ha conservado gracias a que existe conocimiento y tecnología que ha logrado mantener esa biodiversidad. Que está a base de también una diversidad cultural de los pueblos originarios que han mantenido ese conocimiento. Y estos no han sido apoyados. Más bien, gracias a la dinámica que se ha generado en Bolivia, se han logrado mantener, imagínense, desde la colonia hasta estos tiempos. Y hoy en día, por ejemplo, en nuestras comunidades eso lo llaman sumajcamaña, ¿no? El vivir bien, y tal vez bajo su traducción para el occidente eso le llaman desarrollo sostenible, sustentable, las concepciones que se quieren generar, ¿no? Pero produciendo y consumiendo productos ecológicos sanos y nutritivos. Esa es la base. Para eso tienen que intervenir productores, universidades, gobiernos, consumidores, toda una lógica que estén apuntando a eso. ¿Sí? Y ahí es el desafío, por ejemplo, de nuestro país, convertir la visión, la cosmovisión del vivir bien en una que esté dentro de la estructura del Estado. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Promoviendo lo transgénico? No creo. Es promoviendo siempre lo agroecológico o lo que vaya ligado a eso. Siguiente pregunta. ¿Y qué es un modelo que se ha querido construir? Siguiente pregunta. Son unidades, empresas productivas sostenibles. ¿Qué es eso? Siguiente.
son organizaciones de base comunitaria indígena de consumidores, pero organizados. Lo que estamos ahorita en este momento, ¿no? ¿Bajo qué lógica? Que tengamos un enfoque social de reciprocidad, solidaridad, equidad de género. Eso tiene que estar en nuestra forma de organización y nuestra forma de pensar. Donde también se trate de establecer la relación cultural, espiritual con la naturaleza, con el prójimo. Siguiente. Promoviendo el manejo productivo agroecológico amigable con el medio ambiente. Siguiente. Pero también generando recursos. No podemos pensar en sistemas que sean no sostenibles económicamente. Tienen que generar ingresos, pero esos se tienen que distribuir con equidad, usando tecnologías tradicionales y agroecológicas que van apuntando a eso. Siguiente. Entonces, uno más atrás, por favor. Uno más atrás. Y eso es lo que apunta toda la legislación, la política del Estado que actualmente dice. O sea, construiremos esos modelos. Este es el modelo que queremos. ¿Y dónde están esos modelos? Siguiente, por favor. Por ejemplo, con esos modelos, en el tema del cacao, con sus dificultades que existen, realmente se ha visto que generan. Que hay que restablecer algunos aspectos, sí. Siguiente. Lo mismo ha evolucionado la quinoa. Siguiente. Y un poquito me va a sentar en el tema de la ley, porque creo que también esta es una gran deficiencia. Nadie conoce exactamente qué es esta ley, qué se concibe, porque esta ley no ha sido hecha por una persona, un consultor, sino se ha hecho de forma participativa, juntando los productores, las certificadoras, las universidades que en ese momento trabajábamos, o sea, tratar de trabajar de forma conjunta. ¿Pero qué dice? Promover la producción ecológica, ¿cómo? Mediante un sistema de fomento, promoción, y para eso se ha conformado el Consejo Nacional de Producción Ecológica. En un principio quería ser comité, no, tiene que ser consejo, porque un consejo es percedero en el tiempo, o sea, siempre va a existir, que está conformado por 4 ministerios, ahora me han dicho que hay más ministerios. El desarrollo agropecuario, que ahorita ha cambiado, planificación para el desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería, producción y microempresa, creo que es de economía rural ahora, y las universidades mediante la CV, o sea, ya existe el instrumento. La parte privada, la OPEP, la CSUCB, los colonizadores, los interculturales que se llaman ahora, la Cámara Nacional de Exportadores, ¿no? Y la CONFEAL, ¿no? Que también son los grandes exportadores, porque también no es una lógica solamente de trabajar para los pequeños, sino también es un interesante negocio, pero de forma sostenible. ¿Cuál es su función? Promover políticas, normas, planes, programas, proyectos nacionales de fomento integral. Y esto creo que no se está haciendo. ¿No? Lamentablemente el SENAPE no está asumiendo este rol, ¿no? Con la finalidad de ¿qué? De que no solamente exista un SENAPE nacional, sino también se conformen comités departamentales y comités municipales de producción ecológica. Por ejemplo, en el caso de Achocalia se ha conformado una estructura similar que responde a esta lógica. No es una lógica que se ha generado porque sí, sino se ha tratado de consumir lo nacional, lo departamental y lo municipal. Tiene todo un capítulo de fomentos, incentivos, donde se promueve la producción, el consumo, ¿no? De este tipo de productos, la investigación, todo ese tipo de cosas. Y lo que tampoco no se ha concluido hasta ahorita es tener un plan nacional estratégico de fomento para la producción. Se tienen propuestas, pero desde el 2007 hasta ahora esas propuestas están quedando y están en los archivos de los ministerios. Por una parte es esto. Por otra parte, también la producción ecológica también es un sistema de calidad y de confianza. Cuando yo, consumidor de la ciudad, me traen un producto ecológico, yo estoy creyendo que ese producto realmente no ha usado químicos. Que para usar se ha respetado la biodiversidad, no ha deteriorado suelos, entonces estoy asumiendo que ha venido eso. Pero el momento cuando me llega un producto y yo estoy consumiendo como ecológico y después veo que no ha sido así, entonces el consumidor se siente engañado, ¿no? Y eso es es muy crítico en un producto ecológico, que lo que nos ha ocurrido muchas veces en las exportaciones y han tenido que devolvernos contenedores de productos. Eso también tiene que ocurrir a nivel local. Por eso esta ley dice, para el comercio internacional está bajo la lógica de la certificación internacional, que es muy difícil de cambiar y así se estructura.
Pero ¿por qué nos vamos a someter a este sistema para un mercado nacional y local? Por eso se han generado los sistemas alternativos de producción, de certificación. ¿Qué es esto? Cualquier sistema que no sea esto, que puede ser SGP, puede ser certificación del mismo productor, puede ser, digamos, seguimiento del consumidor, cualquiera. El único requisito es que este tiene que ser supervisado y controlado por el CENSA. Suficiente. ¿Por qué? Porque la dinámica, queremos que esto vaya creciendo más, ¿no? Por eso ahí los sistemas particulares son muy interesantes, porque involucran al consumidor, al municipio, al productor mismo, no solamente con la finalidad de que me ayude a certificar, sino que con él paulatinamente empieza a conocer la dinámica de este sistema productivo. ¿Por qué, por ejemplo, de la noche a la mañana no se puede procesar un producto? ¿No es cierto? Aquí está listo, ¿no es cierto? Hay que convencer. ¿Por qué es importante el acopio con buena calidad? Entonces, esas limitaciones, empezar a trabajar desde esto para también trabajar en esta cosa de la convención. Siguiente. Este es el sistema. Entonces, bajo esa lógica, hay una norma nacional que nos establece los parámetros mínimos, ¿no? Obviamente que puede ser más complicado a partir de las bases de esas. Entonces, que hay operadores del comercio, y eso es lo que les he explicado en forma resumida, ¿no? Y al final, bajo esta lógica, tiene que existir una fiscalización del ente regulador, que en este caso el SENASAC, que tiene que fiscalizar tanto la producción, la comercialización, ¿no? Y la certificación de productos. En este momento, por ejemplo, hay mucha preocupación de muchos consumidores, ¿no? Porque aquí nomás en el mercado Rodríguez ya muchos productos se venden como ecológicos, serán ecológicos. Si no se toma también algunas acciones en esto, puede ser que a futuro el mismo consumidor, nosotros digamos, algo ecológico es lo mismo que cualquier otro producto. Perdamos la confianza en esa tipo de producto. Bueno, por eso siempre esto tiene que estar ligado. Siguiente. Disculpad, no le he quitado el doctor. Y con eso se puede usar el sello. En esto nos pararemos. ¿Qué es la producción ecológica? Por ejemplo, hay mucho debate. Por ejemplo, muchos dicen producción ecológica, agroecología, producción sostenible. Otros hablan ecoproducción, amigable con eso. O sea, este tema de debate también se ha hablado a nivel internacional. ¿Y qué se ha quedado? Entonces, por ejemplo, en la ley de Bolivia, por ejemplo, la mayor parte de las leyes de otros países se habla solamente de agricultura orgánica, o agricultura ecológica, o de agricultura biológica. Aquí en Bolivia le hemos colocado producción ecológica. ¿Por qué? Porque queremos que todo lo que se hable, digamos, agroecología, ¿no? Biodiversidad, todo eso, es el manejo sostenible de una unidad integral, donde puedas, muchos de estos recursos los vas a poder procesar para vender, ¿no? ¿Por qué solamente vas a obtener productos? Porque también se obtienen servicios. Puedes obtener agrícolas, pecuarios, de la biodiversidad, transformados, artesanías, agriculturas. Esta parte falta normal, por ejemplo, ¿no? Pero la visión de la ley es eso. Y también de servicios, ¿no? Ahorita se habla de servicios de ecoturismo, ambientales, pero ligado a una sola normativa. De modo que el manejo integral de esta unidad, cualquiera sea, me pueda dar esa alternativa de ofertar productos y servicios, como en este momento se está generando. Pero bajo esta lógica pueda obtener un sello y un mecanismo de diferenciación en el mercado. ¿Sigue? Esto lo pasamos. ¿Sigue? Entonces, aquí por ejemplo es la definición de agricultura orgánica. Contigo, en vez de empezar a debatir, el AIFOAN, que es la Federación Internacional de la Agricultura Orgánica a nivel mundial, donde igual hay productores, consumidores, ciencias, un foro así a nivel internacional, han decidido qué es agricultura orgánica. Agricultura orgánica lo han definido que es un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, la base es el suelo,
los ecosistemas y las personas, y se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad, los ciclos adaptados a las condiciones locales sin usar insumos que tengan efectos adversos, agroquímicos. La agricultura orgánica combina la tradición, innovación y ciencia para el medio ambiente que compartimos y promover relaciones justas de buena calidad de vida para todos los que participan en ella. Evidentemente, a nivel internacional también se han generado una serie de sellos, comercio justo, EcoOK, y hoy en día, hace unos, creo que más de 5 años, se ha conformado todo un equipo de trabajo promovido por las Naciones Unidas, la FAO, ¿no? En la cual han dicho, al final, ¿qué queremos? Queremos sistemas productivos sostenibles, que tengan un poquito de enfoque más ambiental, más social, más cultural, más todo eso, y ahora se está trabajando en una norma única, ¿no?, para promover un solo producto con todas las características que tiene. Y a eso apunta esta definición de agricultura orgánica de la IFOAM. Y a esa va a ir la tendencia, porque ¿qué pasa? En realidad, los productores, ¿no?, los técnicos pueden debatir en eso. El problema es el consumidor. El consumidor no tiene suficiente tiempo para entender tantas lógicas de cómo voy a saber que lo sostenible es mejor que lo agroecológico, o que lo orgánico, que lo biológico, o que este otro sellito. No, el concepto es uno solo. Entonces, bajo esa lógica se está armonizando a nivel internacional para justamente tener claridad hacia el consumidor, y el consumidor cualquier dato con ese sello único inclusive pueda diferenciar, identificar este producto, a diferencia de los otros que no cumplen. Siguiente. Entonces, en esta lógica, como les decía, se ha promovido en 2007 una propuesta de política y plan, donde básicamente, ¿qué se quiere? Una Bolivia ecológica, en base de la biodiversidad que se tiene. Muchas veces, por ejemplo, dicen, no, pero la agricultura orgánica es bien cara. Es relativo. Si yo voy a pretender hacer soya orgánica en un suelo, ¿no?, obviamente se puede, pero va a ser una inversión alta. Lo más sencillo es empezar a rescatar la biodiversidad y la agrobiodiversidad que existe en Bolivia, como se ha hecho con la quinoa, ¿no es cierto?, lo único, pero que es de la cañagua, el tarwi, el amaranto, ¿no?, las papas nativas, la oca, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Organizándonos, generando toda una dinámica de aglutinar todos los actores, fomentando desde la producción, la certificación y el consumo. Porque hay muchos de esos productos, por ejemplo, que todavía se producen, pero cuando lo traes a la ciudad, el consumidor ni siquiera los conoce, si los conoce no sabe cómo usarlos, ¿no? Tampoco lo puedo mantener en fresco de mucho tiempo, entonces tengo que generar dinámica. Ahí, por ejemplo, el proyecto de Latin Crop, ¿no es cierto?, va enfocado en eso. O sea, hay muchas iniciativas que van en eso, ¿no?, pero todos van ligados a eso. ¿Sí? ¿Qué se ha soñado, por ejemplo, en 2007, en 2006 se ha hecho una línea base? 6.800 productores, más de 1 millón de hectáreas certificadas en ese momento como productos ecológicos bajo normas internacionales, que en ese momento generaban más de 21.000 toneladas. Y en ese momento generaban 20 millones de ingresos, ¿no? Que se genere más de 5 millones de hectáreas, 1 millón cultivos, 4 millones de colección silvestre. ¿Qué hay más? De que por lo menos se generen 900.000 toneladas, que eso pueden generar a esos momentos los precios, se generaban más de 1.000 millones de ingresos para Bolivia. Estamos hablando de 1/3 lo que producen los hidrocarburos actualmente, pero para un sistema sostenible. Evidentemente, esta lógica tenía que cumplirse estos parámetros, ¿no? Que se cumpla la ley, que funcione el consejo, que funcione la unidad de coordinación, ¿no?, que se canalicen recursos, todo esto. Si bien nos recuerdo, esto se requería más o menos una inversión de unos 200 millones de dólares para, siguiente, una serie de programas, son las políticas. Por ejemplo, se ha hablado que hay que seguir fortaleciendo el marco legal. Se ha avanzado hasta ahí, no ha habido más otras normativas que fomenten eso. También se tiene que trabajar el sector público. ¿Por qué participan 4 ministerios? Porque este proceso no es solamente agricultura, es transformación, es consumo, es relaciones internacionales.
El sector privado también, o sea, no podemos tener una organización aislada del otro, sino hay que aglutinar con participación de los municipios, de las gobernaciones. Hay que seguir fomentando políticas de comercialización y promoción a las exportaciones, o sea, siempre tiene que haber ligado a todos, ¿no? Tiene que haber todo un sistema de certificación, un sistema de control nacional, hay que fortalecer eso, ¿no? Tiene que haber una política de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, ahorita, si bien estamos produciendo, la agricultura orgánica en otros países se hace mecanizado también. No es que es cuestionado la mecanización, más bien es bueno, porque ya no puedo hacer abono en 1 o 2 metros cúbicos manualmente, no, sino tengo que hacer abonos orgánicos en grandes dimensiones, como se hace en Japón, en Europa. Para eso requería inversión. Tema agroindustrial, la mayor parte tenemos productos muy poco procesados, hay que seguir procesando, ¿no? Tema de acceso a financiamiento, ahora hay una política interesante para el tema productivo. Tema de la seguridad alimentaria con soberanía, esos tiempos ya se hablaban esas cosas. El tema de la política ambiental, también hay que tener monitoreo, tenemos que seguir monitoreando si nuestro impacto como agricultura orgánica tiene o no tiene efectos también ambientales, porque puede ser que tenga, como ha ocurrido con el caso de la quinoa. El aprovechamiento de la biodiversidad, el único recurso que ahorita se aprovecha de la biodiversidad para nuestra lógica, castaña y alguito cacao silvestre, y lo demás. Formación de recursos humanos, por ejemplo, esto es fatal. Para hacer todo este proceso requieres todo un batallón, un ejército de profesionales con esta nueva visión, no solamente agrónomos, economistas, sociólogos, ¿no? Tecnólogos, ¿no? Y eso también no hay. Por eso hay muchos proyectos que se generan, no hay recursos humanos que vayan a trabajar. El tema de la información y comunicación, por ejemplo, ¿no? Lo que hace el DTP, ¿no? O sea, dinamizar esta comunicación, generar. Siguiente. Y lo que les decía, se ha pensado en proyectos a nivel nacional que vayan enfocando temas transversales, macros, ¿no? Siguiente. Y generar complejos por pisos ecológicos, donde se identifiquen rubros que inicialmente tienen ya mercado o son fácilmente organizables, pero no solamente bajo la lógica de cadena que ese momento sabía, sino de complejo. ¿Qué es complejo? Ese producto, si bien es el líder que inicia, sea capaz de sus excedentes también de distribuirse para fomentar los otros rubros, de la manera integral como se plantea en la producción económica, tanto el altiplano, valles, trópico seco, trópico húmedo y el Chaco. Y ahí están las proyecciones de las generaciones de... Y el único que en este momento que he visto que ha tomado estas 50, pero no ha sido por influencia de que ha habido una política, sino ha sido por una dinámica, ha sido la quinoa. Porque justamente a los tiempos han coincidido. Mercado interesante, Fautapo con un proyecto de quinoa ha empezado a generar recursos humanos que han empezado a entender la certificación, han empezado a organizar. 2006 se ha generado una tecnología para beneficiar la quinoa, que antes apenas se podía beneficiar 800 toneladas, se ha pasado a más de 2.500 toneladas por año, entonces ha dinamizado. Acceso a financiamiento y los demás se han quedado, ¿no? Pero se dan de cuenta que se puede. Y esta es la lógica de biodiversidad que a futuro, ese es el planteo, aprovechando todos estos. Esto no quiere decir excluyendo las áreas, ¿no? Entonces, más bien siendo integrales. Y aquí, este es lo que yo creo que falta dinamizar, es el SENAPE, que es la función de articular tanto el sector público y privado para, mediante la unidad de coordinación, para trabajar con municipios, gobernaciones, departamentales, para que vayan con todos los sectores. Yo creo que ahí estamos fallando. Este consejo que se ha creado no está cumpliendo ese rol. Y eso es básicamente un rol que lo lideriza el gobierno, pero también nosotros como otros actores tenemos que impulsar que se mantenga ese nivel. Sí. Y articular de modo que estas iniciativas tengan su vinculación en toda la obra. Y ahí en esta proyección, por ejemplo, hay más de 2 millones de agricultura tradicional o familiar, o lo que queremos llamar, que pueden entrar en esta lógica. ¿Qué les falta? Capacidad de organizarse, facilitarle, darles recursos para que se promuevan el tema de la certificación.
CPTC, por ejemplo, ha generado una tecnología para aprovechar las tierras áridas. Hay tierras que están totalmente abandonadas con este sistema de producción. Se puede inclusive empezar a recuperar, pero produciendo una quinoa orgánica. No estamos hablando de las tierras que tienen ahorita fertilidad, sino las que ya han sido totalmente degradadas. Y las más de 21 áreas protegidas que tienen más de 17 millones de hectáreas, ¿no? De ahí por ejemplo les decía unas 4 millones, que son básicamente las áreas de amortiguamiento, las que están alrededor, para mantener realmente esa diversidad en su estado natural. Y las perspectivas. Cada vez el mercado de productos orgánicos sigue creciendo, hay crisis, le afecta un poco, pero sigue creciendo, a diferencia de los mercados convencionales. No estoy hablando ni siquiera de los transgénicos, que apenas crecen el 1 o 2% anual frente a un promedio de crecimiento mundial de los productos, no solamente internacional, también aquí en Bolivia, de 20%. Hay mercados también de productos nutracéuticos, ¿no? Son productos que no solamente son alimentos, sino que también coadyuvan a combatir o prevenir alguna enfermedad, como el caso de la quinoa. O alimentos para celíacos, gente que no pueda consumir almidón, ¿no? Entonces, mercado más bien para este tipo internacional y local siempre hay. Lo que falta es oferta, ¿no? Y ahí siempre hemos fallado, ¿no? Oferta, pero desde la producción, transformación, toda esa dinámica. Entonces, por eso esta perspectiva en ese tiempo era una perspectiva hacia el futuro. ¿Sí? Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. En realidad mi exposición tiene algo así como 890 diapositivas. Era para asustarlos un poco nomás. Pero no, voy a tratar de ser lo más breve posible. En realidad, bueno, la temática es demasiado compleja para darla en tan poco tiempo. Lo primero que quiero hacer es complementar algunas cosas de los compañeros, empezando por este tema de la agricultura orgánica. En esta primera diapositiva tan espectacular, librado a la imaginación, la imaginación es lo mejor que tenemos. Pero con respecto al orgánico, el compañero que me precedió, no sé si sigue presente. Ya está. Allá está el compañero. Entonces, simplemente comentarle que, bueno, estoy totalmente de acuerdo y realmente estamos bastante engañados con esto de la agricultura orgánica. Y justamente quería mostrarles algunas fotos de lo que consideramos orgánico y un replanteo también a esta filosofía del buen vivir, porque junto con el buen vivir se ha desarrollado una suerte de pachamamismo, pero que es un poquito dual. Por un lado amamos la madre tierra y por otro lado la contaminamos, le damos con un palo a la madre tierra. Bueno, en primer lugar comentar que sí hay abundante material bibliográfico que demuestra los efectos del glifosato, incluida la última resolución de la Organización Mundial de la Salud, que la declara legalmente, legítimamente, como una sustancia cancerígena, mutagénica y genotóxica. La Organización Mundial de la Salud lo ha declarado eso hace un mes atrás. Es muy reciente, pero está basado en estudios previos científicos que no están vinculados a Monsanto, obviamente. Y también hay que ver que Francia, por ejemplo, el año pasado también le ganó un juicio a Monsanto, en el cual Monsanto, todos ustedes saben que declara que el glifosato es biodegradable. Bueno, Francia le ganó el juicio y ha demostrado que no es biodegradable el glifosato. Entonces, hay mucho material. Como Universidad Mayor de San Andrés hemos hecho nosotros, con mi esposa que es médico, un DVD interactivo de copiado gratuito que tiene todo este material, justamente porque mucha gente dice, pero no hay pruebas, hay cualquier cantidad de pruebas al respecto.
Lo que pasa es que mucha gente también no le gusta leer en inglés. Y si está en inglés, entonces como que no existe. Bueno, lamento que algunos piensen así, pero de que hay pruebas, hay trabajo científico, inclusive en español hay un libro completo con ensayos completos, está puesto ahí. Entonces este DVD es, como les digo, copiado totalmente gratuito, lo pueden conseguir a través de Paulita. Bien, y para complementar lo que había dicho el compañero de cultivos orgánicos, ahí tienen cómo se hace el cultivo orgánico de la papa en el lago Titicaca. ¿Lo ven? Bien orgánico. Ok, ¿qué estamos utilizando para estos cultivos orgánicos? Estamos utilizando todos los compuestos orgánicos persistentes prohibidos por el Convenio de Estocolmo. Y sobre todo DDT, y no cualquier DDT, estamos comprando DDT vencido. No me pregunten qué significa eso, porque yo tampoco sé. ¿Qué es un DDT vencido? No sé, porque como no es biodegradable, entonces no entiendo qué es el vencimiento de un veneno no biodegradable. Pero sí sé que es más barato. Y aquí también tenemos que considerar, por ejemplo, que la primera legislación del mundo ambiental fue la que ganaron los verdes en la década del 60 a consecuencia del libro La Primavera Silenciosa de Raquel Carson, que fue justamente la prohibición en el territorio de Estados Unidos del uso y aplicación y comercialización del DDT, que en ese momento estaba liderado por Monsanto, pero no así la fabricación. Y hay que preguntarse por qué algo que está totalmente prohibido se sigue fabricando. Bueno, para eso está Sudamérica, África y la India. Y aquí lo que están utilizando son compuestos COPS en el lago Titicaca. Y lo peor de todo es que esta gente no tiene ni la más remota idea de por qué lo usan. Porque hemos hecho encuestas, si me queda tiempo se las muestro, pero hemos hecho encuestas y ¿qué dice la gente? Lo hacemos porque la pregunta del millón es, ¿acaso hay plaga ahí? No, no hay plaga, pero es por si acaso. Y esto es exactamente como tomar antibióticos todos los días por si acaso yo tenga una infección. Y el peor problema es, también hemos hecho una encuesta sobre el tema de medidas de seguridad. Y curiosamente, si me da el tiempo les voy a mostrar la torta, pero el 60%, ¿saben lo que dice? Que la principal medida de seguridad contra los pesticidas es el sombrero. Todavía no he podido descubrir el mecanismo biológico, cómo actúa el sombrero para evitar la intoxicación. Otros también dicen que si el viento está en contra, la mejor medida de neutralizar el pesticida es fumar. Fantástico, tampoco sé cómo trabaja ese mecanismo. Pero esto es terrible, porque esta gente así como está, después se sienta a la mesa, gracias, y deja la mochila ahí en el comedor, cosa que los vapores... Bueno, este es el cultivo orgánico del lago Titicaca, y después no entendemos por qué aparecen tantos peces muertos, etcétera, etcétera. Les muestro, ¿de dónde salen estos venenos? Feria 16 de julio, ¿lo ven? Ok, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Un galpón, todo esto es DDT, dieldrin, DDE, bueno, no me acuerdo ahora qué otros más habían, y bueno, yo saqué la foto y salí corriendo, porque no sé si ven que hay como una neblina ahí, porque en realidad lo que hacen es, con esto, con una cuchara, embolsan para fraccionar el veneno. Entonces, lo peor de todo es que cuando estos recipientes ya están vacíos, también los venden en la 16 de julio para guardar otras cosas, porque realmente están bien hechitos. El del glifosato también lo usan para leche. Y todos ustedes saben que el plástico es imposible sacarle los restos de lo que contiene. Entonces, los recipientes de plástico de glifosato deberían quemarse, deberían descartarse. Pero bueno, ahí está. El conocimiento que tiene esta gente, lo estamos viendo aquí,
Y si ustedes se fijan, todos los compuestos que están aquí son COPS. Esto es lo que se está utilizando en los cultivos orgánicos del lago, por si acaso. Y acá está acá no, a ver, equipos de protección, acá lo tienen. Sombreros, fantástico. No utilizan 26%, si suman el 43 con el 26, fantástico. Overol 6%, o sea, casi nadie usa overol. O sea, no solo es el tema de lo orgánico, es también el tema de el impacto o la educación ambiental que hay al respecto, que la podemos ver aquí. Algunos tomó curso de capacitación, ninguno 60%. Sobre medio ambiente 17, sobre plaguicidas 17. O sea, estamos muy mal, compañeros, aquí. Bien, pero hoy, por ejemplo, donde se habla de que el compañero también habló de la erosión en el altiplano, lo cual es totalmente cierto. Gracias a esa erosión es que tenemos la gran inmigración hacia el alto. Esa ciudad ha crecido tanto por la inmigración del abandonar tierras que ya no son productivas del altiplano y venir al alto, ¿correcto? Y en el lago Titicaca todavía se sigue produciendo carne vacuna y leche. Lo que tenemos que preguntarnos es, si ya no hay pasturas, entonces, ¿cómo funciona el mecanismo? Y el mecanismo funciona porque el ganado vacuno está subvencionado por el lago. ¿A través de qué? Totora. Y la totora, todos ustedes saben que es una planta descontaminadora. Lo que mucha gente no sabe es, o mejor dicho, la mayoría de la gente cree que la totora es algo parecido a Harry Potter. Entonces, hace magia en el agua y desaparecen los metales pesados y los COPS. Claro, pero no es tan así. Lo que hace la totora es incorporar al parénquima los metales pesados y los COPS, y después eso se lo dan a la vaca. Ahora lo ven, y la vaca es la que actúa como un bioacumulador, y después eso va a la leche y a la carne. Y el que está en la punta de la pirámide no es el águila pescadora, son los seres humanos. Entonces, toda esa descontaminación que hace la totora pasa por una etapa de bioacumulación en la vaca y después nosotros, el efecto boomerang, que creemos que somos muy astutos contaminando el lago con todo esto. Alternativas ecológicas, porque muchas veces los pobladores o en estas charlas me dicen, bueno, pero ¿y cuál es la alternativa ecológica para el cultivo orgánico? Y ahí también tenemos que hacernos una pregunta clave. La domesticación de plantas empezó hace aproximadamente 7.000 años, no sé si es así, Pedro, corregime, más o menos. Un poco más. ¿Cuánto? 10.000. ¡Wow! Bueno, mejor todavía el dato de Pedro. Me encantó. Gracias, Pedro. 10.000 años. El DDT tiene menos de 200 años de historia. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué hacía el hombre durante 10.000 años para combatir las plagas? ¿O se quedó 10.000 años esperando que llegue el DDT? Algo tiene que haber hecho. Bueno, y ese algo es justamente el control de plagas. Esta foto me encantó. Si las ranas se extinguen, usted lo notará. Claro que sí, claro que sí. Esto es lo que está haciendo Europa. Muchas empresas han dejado de comercializar veneno y han cambiado el comercio de venenos por esto que están viendo aquí. Biólogos e ingenieros ambientales están estudiando los controles biológicos autóctonos sin traer especies foráneas. ¿Para qué? Para controlar las plagas. Entonces han diseñado casas específicas para distintos tipos de aves que hacen ese control biológico, como podemos ver aquí, cajas nido incluso para control biológico en edificios, ciudades, cultivos ecológicos. Y bueno, y la pregunta del millón aquí es, ¿realmente son efectivos estos controles biológicos?
Y aquí tenemos que dar cifras, tenemos que dar estudios reales. Acá lo que estamos viendo, por ejemplo, es la ruta de la soya y allá hay un camión soyero. Y lo que ocurre es que esos camiones tiran granitos de soya que se acumulan a la orilla del camino. Entonces los depredadores de los roedores también vienen y sufren este problema. Ese problema que muchas veces es subestimado. Hay mucha gente que dice, ok, atropellaron a ese pobre animalito. ¿Y cuál es el problema? Perfecto. Ahí lo estamos viendo, ese pobre animalito, ahí lo vemos más de cerca. ¿Cuál es el problema? Ahí lo tenemos. Ese animalito que acaban de ver es una lechuza de los campanarios, Tito alba. Ok, ¿qué significa un animal menos de estos? Ahí lo tienen. A lo largo de su vida, una lechuza consume 11.000 roedores. ¿Cuántos granos consume 11.000 roedores? 13 toneladas de cultivo. Entonces, yo elimino una lechuza porque la enveneno con todas estas porquerías de veneno que estoy echando, y una lechuza eliminada son 13 toneladas de cultivo que yo pierdo. La fuente, acá está, Handbook of the Bird of the World. Hay estudios, compañeros, no hay que cerrarse tanto, hay estudios científicos, hay bibliografía a patadas. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos dónde buscar, dónde encontrar, pero está. La Pachamama puede controlar esto. También hay sobre anfibios. Los anfibios son hoy la parte más vulnerable del ecosistema frente a los pesticidas. ¿Por qué? Porque respiran por la piel, entonces están más expuestos. Pero estos animalitos como la lechuza son bioacumuladores también. Yo echo veneno para los roedores y el bioacumulador es la lechuza. Entonces estamos eliminando realmente el control biológico que podría salvarnos. Entonces, como pachamamistas que decimos que somos, bueno, deberíamos llevarlo a los hechos. Un ejemplo clave es Colombia. Colombia, en la década del 90, su café decayó. ¿Por qué? Por la cantidad de pesticidas que tenía. Entonces, optó por una política orgánica. ¿Y qué utilizó? Aves. Y acá está las aves que han ido utilizando. Inclusive el café repuntó en las ventas cuando dijo, este café está cuidado por esta especie de ave que controla todas las plagas. Entonces hay N países que también han demostrado que volver otra vez a las raíces, al control biológico, sin importar especies foráneas ni mucho menos, sino utilizando las especies propias, se puede hacer realmente cultivo orgánico. Se puede. Eso hay miles de estudios. Entonces, ojalá realmente podamos concientizarnos de esto. Bien, ahora yendo, bueno, también está como control biológico el tema de los murciélagos, pobrecitos que los hemos descuidado mucho, incluso en la ciudad. Y bueno, hay empresas en Europa que están ganando millones con este tema de las cajas, refugios. Y en Estados Unidos el pionero ha sido Merlin Tuttle con este libro, que claro, está en inglés, ya sé que está en inglés, pero control biológico exclusivamente basado en murciélagos. Argentina, en Patagonia, están empezando también con esto y educando también, porque la educación es fundamental en esto, Y bueno, esta frase me gustó: cambiemos el miedo ignorante por el sabio amor, porque aquí estamos matando a las lechuzas porque dicen que son ¿cómo es que le dicen a la mala suerte? Kencha, igual que los murciélagos. Bueno, para los insectos controladores de otros insectos también hay estudios, están identificados, hay cajas hechas, hay trabajos científicos que explican cómo controlan, es decir, está todo listo. Bien, y la verdad es que la pregunta que tenemos que hacernos respecto a los transgénicos, me gusta esto de Matrix, porque mucha gente vive en un universo paralelo y no entiende lo que pasa, Y lo que está pasando es esto: siempre hay que aprender de los errores de los vecinos. Esto que estamos viendo aquí es
Argentina antes de que llegara Monsanto. Todas las manchas de color son los ecosistemas que había en Argentina. Esta es Argentina hoy. El 46% de su territorio está unificado, se perdió todos los ecosistemas, toda la biodiversidad, para reemplazarla por monocultivo de la soya, convirtiendo a la Argentina en el cuarto exportador mundial de soya. Soya que, aquí el doctor Roger Carvajal no me va a dejar mentir, no es alimento para humanos, por lo menos. ¿Es así o no, doctor? Es alimento para animales o biocombustible. Porque el biocombustible va a ser lo que sustituye al petróleo. Entonces necesitamos cultivarlo. Bueno, del origen del problema no voy a hablar, todos ya lo conocen a este capo que es Monsanto, pero aquí quiero hacer una pequeña parada. Esta es una propaganda de los años 60, porque así como hoy hay mucha gente que dice, no, pero el glifosato es buenísimo, el glifosato no hace nada, me lo puedo tomar con Coca-Cola y no pasa nada. En la década del 60 pasaba lo mismo con el DDT. El DDT era totalmente inocuo. Y la prueba la están viendo aquí, esta es una propaganda de los años 60. ¿Qué dice allá arriba? Están cantando el perrito, la manzana, la ama de casa, la vaquita, la papa, supongo. Y el gallito, y dice, DDT is good for me. Es bueno para mí. ¿Qué recomendaba? Rociarlo sobre la fruta, sobre la carne, en la mamadera, en el biberón, rociarlo. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque es absurdo que estemos discutiendo si el glifosato es bueno o es malo. Es pésimo, es pésimo. Pero en la década del 60, nuevamente, el DDT era lo mejor que podía pasarle a la gente, lo mejor de lo mejor. Y de hecho, como estamos viendo aquí, bueno, esta es una foto de la época, estos son los feedlots de la época, y esto también de la época. Los niños antes de entrar a la escuela los rociaban con DDT por los piojos, porque es una de las típicas enfermedades de la pobreza. Pero los niños no, después de eso no se bañaban ni nada. Y otro de los problemas también, compañeros, hay trabajos científicos fundamentales como plaguicidas organoclorados en la leche materna. Este es un trabajo hecho por el Hospital Garrahan en Argentina, donde se muestra cuántos niños, estadística, cuántos niños mueren al año por consumir leche materna, el mejor alimento. Pero, ¿qué es la mujer? Un bioacumulador. Y si come leche de vaca y come carne de vaca, que no lo hace una vez en la vida, entonces se acumula y después de 30 años, cuando le da del pecho al bebé, bueno, lo mata por una sobredosis de organoclorados. Cuidado, porque también hay un trabajo que también está en ese DVD, o se lo mando al que quiera. La Universidad Mayor de San Andrés, la carrera de química, ha hecho un trabajo similar aquí, para mujeres de La Paz y del Alto. Y la cantidad de organoclorados que tienen en la leche es abismal, abismal. Entonces, cuidado, porque hay estudios, incluso locales, extranjeros y locales. Bueno, el tema de la agente naranja, el tema de las dioxinas. Y respecto a este tema de la soya transgénica, sigo complementando. Hay que agregar que a lo que comentó el doctor Roger Carvajal, hay que agregarle que la soya transgénica tiene dos genes claves aquí. Uno es el RR o Roundup Ready y otro es el gen T o Terminator. Ahí no. Acá está. Exclusivos para posgrado. Perdón. El T o Terminator. Que justamente alguien estaba hablando de este tema de la soberanía alimentaria versus la dictadura de los alimentos. La dictadura de los alimentos pasa por ese gen, que es llamado el gen de la dependencia.
¿Por qué? Porque es el gen que hace que la semilla se suicide en el momento de su cultivo, de forma tal que quien recoge toda la semilla no puede guardar un porcentaje para volver a sembrar. Tiene que volver a comprar el paquete completo, que es este, a Monsanto, ¿lo ven? Todas las semillas las tiene que comprar de nuevo. Por eso es el gen de la dependencia, ha sido llamado así. ¿Me quedan? Ok, gracias. Bueno, esta es la visión que tiene el mundo respecto a Monsanto. Y esto no es petróleo, esto es biocombustible, ¿eh? Ok, acá está lo que comentaba el doctor Roger Carvajal, a lo cual también quiero agregar algo. Mucha gente cree que la biotecnología es casi tecnología extraterrestre y es la tecnología más torpe que puede haber. No hay una tijera para decir, voy a cortar este gen entre el codón 250 y el codón 261. No existe esa tecnología. Entonces, si yo quiero transferir el gen T, que es este, de una cadena de ADN, yo no puedo, porque también hay mucha gente que me dice, pero en las películas se ve que en un microscopio, ningún microscopio puede ver el ADN. Bueno, el electrónico sí, pero si yo lo estoy viendo en el microscopio electrónico es porque ese ADN está metalizado y muerto, ¿correcto? Un microscopio óptico no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos un pedazo acá y acá. Y yo sé que en este pedazote está el gen que yo quiero. Número 2. ¿Qué jeringa hipodérmica utilizo para meter el gen en el núcleo celular? Esa pregunta tenemos que hacerlo. Y ese es otro conflicto más, porque la única jeringa hipodérmica que conocemos para inyectar un gen de un lado al otro es algo como esto. Este es el T4, un virus. Esa es la jeringa hipodérmica. Entonces el virus también pasa de lo suyo. Entonces no solo están el gen Terminator y el Roundup Ready, están estos genes que no sabemos qué cuerno codifican estos genes, qué efectos pueden provocar. Pero no hay, o sea, no es solo el gen, es un chorizo de genes que se transfieren. Por eso pasa eso. Que además yo quiero aclarar que incluso en Latinoamérica hay varios investigadores independientes que han repetido esa experiencia y han demostrado que es tumoral el consumo de transgénicos. Bueno, el Roundup famoso, que ya sabemos que no es biodegradable y ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que es genotóxico y cancerígeno. Entonces eso ya no puede estar sujeto a discusión. Bueno, el Terminator también ha sido incorporado al maíz, como podemos ver ahí, junto con el gen BT, que ya lo aclaró el doctor Roger Carvajal, del Bacillus turgidus, que es el que codifica para su propio insecticida. Y miren qué bonito, yo he rescatado algunas caricaturas también. Esta es de Ecuador. Vinieron unos hombres altos y nos dieron alubias. Podéis comerlas, pero no plantarlas, nos advirtieron, porque son estériles. Así podemos seguir ayudándolos. Qué lindo cuentito, ¿no? Que nos vienen a ayudar con ese cuento. Bien. Y también quiero coincidir, bueno, esta también es muy interesante, pero léanla ustedes. Quiero coincidir con el hecho de que el glifosato es un biocida, no solo es herbicida, mata absolutamente todo. Semillas transgénicas, el gen de la dependencia. Me encantó esa caricatura. Monsanto, déjanos darte una mano. Qué bueno. Hay un trabajo científico clave de un agrónomo norteamericano que fue el que evaluó todos los efectos del glifosato y demostró que mata absolutamente toda la biodiversidad del suelo. Por eso los agrónomos le llaman el efecto maceta, porque el suelo, cuando muere la biodiversidad que tiene, se vuelve compacto, duro, como pasa cuando en una maceta mueren las plantas. Han visto que queda un cascote, y el suelo debería tener una estructura espongiforme. Bueno, este trabajo
demuestra, como le digo, todos los efectos del glifosato en el suelo. Entonces hay trabajos científicos para todo esto. Esto también me encantó. Esta es una caricatura que salió en Argentina. Ahí hay dos gauchos que, como pueden ver, son mutantes, ¿ven? Es decir, ya sufrieron los efectos del glifosato. Lo que es el progreso, vea mi hijo, la cosecha libre de plagas y maleza. Qué raro que el patrón no venga nunca. Es un problema que está pasando aquí también. El que sabe lo que hace el glifosato no compra tierras, las alquila, porque sabe que de aquí a 10 años eso no sirve más. Y el que sabe no pisa donde está la soya transgénica, porque sabe lo que pasa por detrás de esto. Bueno, quería mostrar esto, que también mucha gente dice que la leche de soya es alimento, y la verdad está puesta en el propio envase. No hay que buscar un trabajo científico. Si uno compara la composición química del propio envase, el propio envase dice que eso es agua con vaya a saber qué porquería. Bueno, acá está. Este es un estudio de tanto que ha hecho el doctor De Mayo en Argentina, con quien yo tuve el placer de entrevistarlo en el año 2010. Y tiene el doctor De Mayo, el jefe de cirugía infantil del Hospital Provincial de Pediatría y director del proyecto Uso de Agrotóxicos y Malformaciones. En Argentina se ha convertido en una plaga total la mielomeningocele, que es el efecto que produce el glifosato en una mujer embarazada y que se ve. Estas son todas fotos del doctor De Mayo. Esta es la mielomeningocele. Esos niños tienen parálisis de la cintura para abajo, esos niños no tienen contención ni urinaria ni fecal, sufren de hidrocefalia, etcétera, etcétera. Glifosato, señores. Estos son estudios que están publicados. Eso es mielomeningocele. Los primeros casos ya los tenemos aquí en La Paz. No son de La Paz, vienen de Santa Cruz. Ok, acá está todo esto, era lo que decía. Bueno, y acá está el uso de uno de los tantos usos de los bidones de glifosato. En Argentina la gente se está sublevando y acá estamos viendo estadísticas vitales de lo que está pasando en Argentina, el crecimiento exponencial, como pueden ver ahí, de malformaciones. ¿De dónde he sacado esto? Hay un libro completo que es el que está allá arriba. De ahí lo he sacado, hecho por un grupo de médicos que se autodenominan médicos de pueblos fumigados, que han estudiado todo lo que pasa. Todo esto es, otro día se los cuento bien, pero todo esto está sacado de esa bibliografía, como pueden ver ahí. Yo soy muy respetuoso con eso. El uso del glifosato en Argentina, y acá está el libro. Este libro también lo hemos metido en ese DVD, justamente para los que dicen, wow, no hay bibliografía al respecto, no hay nada publicado. Hay a patadas, así es, toneladas métricas. Y este grupo de médicos pertenece a la Red Universitaria Ambiente y Salud de Argentina. Bueno, ¿qué más les puedo decir esto? Bueno, hoy uno de los problemas más graves por detrás de los transgénicos es esto: la dictadura de los alimentos. Monsanto es el que está a la cabeza. Son 5 empresas. Las futuras guerras no van a ser con armamento, van a ser el que sea el dueño de la comida, es el que le va a decir al país qué tiene que hacer o no. No es tan complicado. Estas son las 5 empresas dueñas del alimento: Syngenta, Bayer, Monsanto, DuPont y Dow. Y de estas 5 empresas, ¿cuánto tiene Monsanto? Eso tiene Monsanto. Correcto. Bien. Por si acaso, todas estas son subsidiarias de Monsanto. La lista roja de alimentos transgénicos, es decir, hay bibliografía suficiente para todo, ¿no? La ley 144 también, no me acuerdo si es el artículo 9 o el 18, ya no me acuerdo cuál es, que dice que todos los alimentos transgénicos tienen que tener un sello que indique que es transgénico, para que la gente tome la decisión de decir, compro esta porquería o no, igual que el cigarrillo.
El que compra cigarrillos sabe, porque la etiqueta dice, se va a morir si fuma. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con estos refrescos. Acá lo dice, el uso de este producto puede ser peligroso a su salud. Este producto contiene sacarina. ¿Quién es el dueño de la sacarina y del aspartamo? Monsanto, el cual ha sido determinado que causa cáncer en animales de laboratorio. Bueno, eso debería estar aquí también. Este es un experimento que suelo hacer con mis estudiantes. Se compran un chupete Diet Light, de los que tienen aspartamo, lo ponen en el camino de la hormiga. Bueno, ¿qué demuestro con esto? Que la hormiga es más inteligente que el ser humano. La tienen re clara. Bueno, que para finalizar esto, simplemente decirles que realmente, bueno, hasta Aquino también le ha sacado algo a Monsanto, pero simplemente comentarles, ya para cerrar, porque me están mirando muy feo, que uno de los factores más importantes a tener en cuenta aquí es el tema de la educación ambiental. Siempre me preguntan qué hacemos al respecto. Bueno, este fue mi último libro de educación ambiental, le dediqué un capítulo entero a el tema de los transgénicos, hicimos este DVD, por televisión le hemos dedicado también varios programas y charlas, simposios, como estamos viendo aquí. La educación es fundamental en esto, fundamental, y mostrarles que mucha gente dice, bueno, pero algo hay que hacer. Ok, yo les comento que en el 2013 con la Universidad Mayor de San Andrés hicimos la primer marcha contra Monsanto en La Paz, Bolivia. Todas estas son fotos, ahí están los transgénicos que participaron, lo pueden ver ahí. Y también lo invitamos al propio Monsanto. Claro, tenía que estar presente Monsanto. Ahí está la caravana, comunicación social, no a los transgénicos. Lo bonito de esto, mis estudiantes estaban preocupados porque repartimos panfletos por todos lados y la gente decía, ¿y quién es Monsanto? Y venían preocupados y me decían, profe, la gente no sabe quién es Monsanto. No importa, preguntan. Y con eso ya está, con esa la ganamos. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que pregunten obliga a la persona a averiguar, a informarse. ¿Quién será este tipo que le dicen fuera Monsanto de Bolivia? Y con eso es ya el comienzo de todo esto. Entonces, compañeros, ya para el cierre simplemente decirles que los transgénicos están con nosotros, están violando un montón de leyes. La 144 es un arma de doble filo, como ha sido narrada, pero curiosamente la 144 se contrapone a la ley 300, se contrapone a la Constitución Política del Estado, con lo cual también viola la pirámide de Kelsen, etcétera, etcétera. Eso amerita un estudio aparte, pero simplemente decirles que están. Simplemente decirles que ya no podemos dudar de que son malos para la salud. ¿Son buenos para la economía? Absolutamente, absolutamente. Pero, por ejemplo, en Argentina han generado pobreza porque el minifundio fue cambiado por el latifundio, mecanizado totalmente, generando mucho desempleo, mucho hambre. La verdura hoy en Argentina vale más cara que el oro. ¿Por qué? Porque todos los terrenos donde antes se sembraba verdura, ahora hay soya. Las vacas ya no son lo que eran porque tienen gusto a soya, porque se las crían feedlot y se las alimenta con soya. Y la mayor parte de esa soya, al igual que en Bolivia el 92% de lo que se produce se exporta. Es decir, que no tiene nada que ver con la soberanía alimentaria, ni comida, ni nada por el estilo. Y para cerrar, compañeros, Bolivia hoy todavía tiene soberanía alimentaria y la está perdiendo a razón de 60.000 hectáreas año. Es lo que se desmonta de biodiversidad amazónica, que puede dar 1000 veces más dinero que la soya, lo que pasa que no sabemos el cómo, y
y estamos perdiendo territorio boliviano porque de esas 60.000 hectáreas que perdemos al año no vamos a recuperar nada. Bueno, muchas gracias.